Satanás no quiere que veas este video. Yo sé que justamente en este momento tú que estás ahí, quizás sientes el anhelo de pasarlo, de quizás buscar otro contenido, otra cosa que parezca más interesante. Pero estoy plenamente convencido de que Satanás no quiere que tú veas, que tú escuches lo que yo te voy a decir en este día. Hola, soy Alexander Palacio. Esto es Guerra Espiritual 2.0, la batalla por las ideas que gobiernan tu mente. Justamente en este tiempo de cuarentena es vital que escuche lo que te voy a decir. Y no es lo que ha venido escuchando durante todos estos días. Te prometo y te aseguro que es algo totalmente diferente. Y por lo menos saques un espacio y diga, hoy voy a escuchar algo valioso, hoy voy a dedicarle tiempo a algo que realmente tiene relevancia y puede afectar el resto de mi vida de una manera importante. Y no es la típica guerra espiritual de la que se habla en las iglesias, de pelear con los demonios y todo esto. Sí es pelear con el enemigo, pero desde un ángulo y una manera diferente y tú tienes que escucharlo. En este tiempo de cuarentena, la gente está consumiendo masivamente una cantidad enorme de información y yo creo que es un tiempo que tenemos que ser precavidos. El problema de la cuarentena específicamente es que se usa de manera masiva por Satanás para lograr ese adoctrinamiento colectivo, para dominar el pensamiento de las personas. Te pregunta, bueno, viene con un tema de conspiración, de que el orden mundial y todo esto. No, yo no vengo a hablarte de esto. Yo estoy hablando de algo que hace mucho se está trabajando, se está obrando, se está elaborando, pero justamente en el tiempo de la cuarentena se hace más nocivo, más peligroso y requiere estar más alerta. ¿Por qué razón? Porque la cuarentena permite que las personas sean consumidores más activos. O sea, mientras más tiempo estamos en casa, más tiempo pasamos frente a un televisor, más tiempo quizás dedicamos a leer. Y es un tiempo activo para absorber ideologías, maneras de pensar. Y justamente la guerra espiritual de este tiempo se da a nivel ideológico, es cambiar el pensamiento de la gente. Y hoy justamente en este tiempo de cuarentena hay una particularidad con el ser humano y es que cuando pasa tiempo de crisis como este, bueno, está en un estado más vulnerable. Y cuando la persona está en un estado más vulnerable, fácilmente puede ser afectada. Por eso un niño, cuando se le enseña algo desde pequeñito que es vulnerable, esas cosas quedan impregnadas a tal punto que es difícil sacar esas ideas de su mente. Por eso justamente la cuarentena es una etapa de guerra espiritual donde tenemos que estar muy apercibidos, muy pendientes, porque con mucha facilidad el enemigo puede infiltrar el pensamiento, ideas, y de ahí surgir entonces muchas tendencias, muchos cambios en las personas. Ahora, siempre hacemos alusión que en este tiempo hay muchas iglesias, que las casas tienen muchas iglesias, y es cierto, esa vulnerabilidad puede darse a favor de la persona en el sentido de que puede ir al culto a través de las redes sociales, puede escuchar un buen mensaje y puede ser transformado. Pero esto pasa cuando le damos importancia a eso. Hay una sociedad que no le da importancia a eso. Hay una sociedad que no le interesa escuchar un culto. E incluso es tan severo el caso que muchos cristianos ni siquiera se conectan a los cultos de sus iglesias y ni siquiera están pendientes a esto, sino que el consumo es más activo cuando se trata de ver una película, cuando se trata de ver una serie, cuando se trata quizás de ver noticias. Dedicamos horas a este tipo de cosas, pero muy poco tiempo a nutrirnos de cosas que puedan ser de beneficio y que nos puedan ayudar. Hay muchas historias que están tratando de inmiscuir ideas, conceptos, maneras de pensar y esto es lo que está provocando un adoctrinamiento. Y no solamente quizás en el mundo del cine, las series y todo esto, sino también en la música y muchas tendencias en cuanto a las cámaras, los congresos, las políticas y todo esto. Las noticias ciertamente nos mantienen ocupados y Satanás, por un lado, trata de mantenernos llenándonos de ideología o por otro lado, distraído con un contenido que quizás no me va a ideologizar, pero sí me va a mantener ocupado para que yo no le ponga atención a lo que realmente es fundamental. Hoy más que nunca la guerra espiritual se está dando al momento que tú tomas el control para seleccionar qué película vas a ver, qué música vas a escuchar, qué noticia, qué libro vas a leer. Porque más que nunca tenemos que ser selectivos con lo que vamos a ver, porque Satanás está usando todos los medios posibles para llenar tu mente de un contenido que transforme tu carácter, tu personalidad, tus ideales, aquellos principios fundamentales con los que tú te criaste. Satanás no lo quiere porque no le convienen. Y de ahí tantas películas y series y contenido hoy día
que tratan de desligarte de tus raíces, desconstruirte para volverte a construir a la manera que el mundo de hoy, que el mundo moderno, el mundo contemporáneo quiere. La meta es mantenernos ocupados, consumiendo todas las ideologías que sean posibles para llevarnos a ese adoctrinamiento a través de este consumo masivo que estamos teniendo. Porque la verdad es que en esta etapa es crucial y por eso el enemigo con astucia se aprovecha de la crisis que estamos viviendo. Y el principal problema de todo esto es no saber que estamos en una guerra espiritual. Es que tú te pases viendo todo tipo de contenido y no te des cuenta que te están afectando, que están cambiando tu manera de pensar. Es lo mismo que pasa hoy día con la política, para que me entienda, que quizás está más relacionado, quienes viven aquí en República Dominicana, por ejemplo. ¿Por qué se aprovecha este tiempo de pandemia para hacer política? Porque la gente está vulnerable. Y si se logra llegar más cerca a las elecciones, por ejemplo, llegar al punto de que si la cuarentena termina hoy, las elecciones son en la próxima semana, las personas están vulnerables y el último que le dio la ayuda es posible que sea el candidato por el que se vote. Así que se aprovecha todos los recursos posibles por mantenerse y de hecho ideológicamente mucha gente saldrá a dar ayuda a última hora porque mientras más cerca del voto esté la persona y hayan recibido la última ayuda de X o Y individuo, hay mayor vulnerabilidad a apoyar a esa persona. Es un tratamiento psicológico. Los politólogos y este tipo de gente sabe eso, maneja eso, conoce esa información y conoce la vulnerabilidad y se aprovechan de las circunstancias para crear y adoctrinar incluso políticamente en este tiempo. Y pasa lo mismo con las ideologías que el enemigo quiere imponer en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Esta guerra, por eso digo, no solamente se debe pelear de rodillas, tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes, conscientes de lo que realmente está pasando, dónde realmente Satanás nos está atacando, cuáles son los ideales que realmente él quiere poner en nuestra cabeza. Y por eso te digo, él no quiere que tú escuches este video, él no quiere que tú entiendas, que tú veas, que tú comprendas lo que yo te estoy hablando. Y quizás te está desesperando para que muevas y busques otro contenido, pero quédate, por favor, quédate. Y si no tenemos las herramientas y el conocimiento para manejar eso, no lo vamos a entender y no vamos a saber que nos están cambiando la forma de pensar. Y esos ideales son los que quieren llenar tu mente y tu corazón. Y hasta ahora quizás no entienda muy bien, pero hay cuatro grupos de personas que yo quiero que pongan mucha atención en este video. Y si tú eres uno de ellos, yo te desafío a que, por favor, si conoces a uno de estos cuatro tipos de personas, pues que le compartas este video, porque necesita escuchar esto. En primer lugar están los papás, los padres. Hoy más que nunca tú tienes que estar alerta, sobre todo en este tiempo de cuarentena donde hay una tendencia mayor a que los hijos pasen más tiempo de lo normal viendo películas, viendo series, viendo muñequitos. Y yo te pregunto, papá, ¿cómo tú estás guiando a tu familia en el contenido de lo que ellos están consumiendo? De repente te sorprende y aparece, mi hijo es homosexual, mi hijo es lesbiana, mi hijo tiene ciertas tendencias, mi hijo le pasó esto, le pasó aquello. Y no te das cuenta que lo que estabas consumiendo cambió su manera de pensar. Y la guerra espiritual tuya se está dando a la hora de seleccionar qué tus hijos van a ver. Y aún los pequeñitos, yo tengo una niña de 3 años y te puedo decir que yo tengo que ser muy selectivo porque hay todo tipo de contenido en este tiempo, para todo tipo de edad. Y tú como papá tienes que tomar en cuenta esto. Pero no sabes que tus hijos están siendo adoctrinados con ese contenido que le están presentando. El segundo grupo al que yo quiero dirigir, no solamente este video, sino toda esta campaña de guerra espiritual, son los maestros. Y no me refiero a maestros de iglesia. Me refiero a maestros que trabajan en escuela. Y no me refiero a maestros que trabajan en escuelas que sean cristianas. Me refiero a maestros que trabajen en cualquier escuela. Porque quienes más ejercen autoridad sobre la vida de un individuo, de una persona, en primer lugar son sus padres. Por eso el sistema quiere tratar de desarticular a los padres que le brinden educación sexual a sus hijos y no que sean las escuelas, porque a través de las escuelas hay un currículum bien planificado y bien elaborado, entonces se pueden meter esas ideologías y que no sea el papá quien determine cuál sea la ética moral en el aspecto sexual de sus hijos, sino que sea la escuela la que determine eso, porque de esa manera desarticulan al papá y a través de políticas públicas, pues implementan un sistema que adoctrine a los niños con un idealismo sexual totalmente contrario y de acuerdo a los estándares de este tiempo. Entonces, los maestros son los filtros, son los que tienen la capacidad de tomar el currículum y alterar y cambiar y modificar y con astucia y sagacidad
juzgar y evaluar el contenido del currículo y los indicadores de logro que están ahí para ver si no tienen principios que vayan en contra de los principios divinos. Yo creo que el tercer grupo son las iglesias. Las iglesias tienen un papel básico, fundamental, y la gran pregunta es, ¿cómo la iglesia está entrenando a sus miembros para que enfrente estas nuevas ideologías? Es sorprendente cómo jovencitos cristianos de las iglesias se van a las universidades y 2 o 3 años después tú lo encuentras, ya son ateos y salieron de nuestras iglesias, y es sorprendente. ¿Cómo fue que de la noche a la mañana terminaron siendo ateos si eran cristianos? ¿Cómo es que jovencitos como Jota, por ejemplo, hoy día, que se habla mucho y se comenta sobre él, eran cristianos, cantaban al Señor y de repente, en el proceso de esta cuarentena, casualmente, se declaran homosexuales? Yo te pregunto, ¿qué estaban consumiendo? Pero sobre todo, ¿qué le enseñó sus iglesias para que estuvieran apercibidos y preparados y no se dejaran engañar por estas corrientes que, te voy a decir, parecen muy buenas y muy nobles y parecen intenciones muy correctas? Pero hay que tener mucha astucia, sagacidad y sabiduría, sobre todo para entender qué se esconde detrás de estas ideologías. Pero el cuarto grupo al que yo quiero dirigir este video y que dirijo esta serie, y que encarecidamente te digo, si conoces un joven, si conoces, compártele este video. Porque, joven, tú eres la meta. La meta no es el anciano, la meta no es la persona adulta ya que tiene sus ideales y sus principios, que creció con ellos desde niño, cuando estas ideas todavía, sobre todo acá en nuestro país, no estaban tan cimentadas. En otros países ya hace siglos que estas ideas son viejas ya. Pero sobre todo acá en nuestro país, tú eres la meta, joven. Joven que me escucha, es tú, es a ti a quien te quieren adoctrinar, cambiar la manera de pensar. ¿Sabes para qué? Para que la próxima generación sea una generación totalmente abierta. Y te voy a explicar sobre eso. Abierta y que no tenga tabúes, que no tenga límites, supuestamente libre. Y es a ti a donde se apuntan. Por eso la música, el cine, lo moderno, lo actual, la tecnología, por eso buscan cambiar tu manera de pensar, de ser, y que tú no mantengas tus principios. Porque quienes ya tenemos una formación y quienes ya entendemos todo esto, pues no vamos a cambiar porque entendemos que se esconde detrás y sabemos. Y aunque no entendamos, porque te soy honesto, la mayoría de la gente, padres, maestros e iglesia, la mayoría no entiende qué se esconde detrás. La mayoría no sabe cómo manejar el sistema de estas ideologías que están afectando a las personas, que está afectando a sus miembros. Y después nos quejamos y nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué los miembros no se comprometen? ¿Por qué los miembros están desenfocados del quehacer cristiano, no se comprometen con la iglesia? Bueno, hay una ideología que lo bombardea todos los días. Yo me hago la pregunta, ¿cómo llegarán nuestros miembros a las iglesias después de ver tantas películas de Netflix? ¿Con cuáles malas costumbres tendremos que ir a lidiar? ¿Cuántas cosas tendremos que sacar? ¿Cuántos demonios tendremos que sacar? ¿Cuántos? Y yo quiero que me deje el momento. Hay 4 cosas que tú tienes que entender básicamente de esto. ¿Dónde radica realmente el problema y la seriedad de lo que te estoy hablando y de este adoctrinamiento ideológico que se está teniendo justo ahora en esta pandemia, en esta cuarentena? Porque saben que tú estás en casa y estás consumiendo excesivamente contenido. ¿Dónde está el problema? En primer lugar, y el primer problema es que tú debes entender, hay 2 tipos de contenido en la red, en los medios, en la televisión, en el cine, en la música, bueno y malo. El bueno te va a acercar a Dios, a sus principios morales y absolutos, y el segundo, el malo, que te va a acercar a Satanás y sus demonios y toda la vida depravada. Lógicamente no se te va a presentar de esa manera, ni se te va a decir que es malo, porque vivimos en una cultura, como bien dice Isaías, que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, lo difícil es tú saber qué es bueno y qué es malo ahora mismo. Es difícil tú entender eso. Es muy difícil tú saber qué es correcto y qué no es correcto. Cuando tú ves que de repente sale un grupo de feministas y dice, bueno, pero su causa es noble y es justa. O sale un grupo de homosexuales, sí, pero ¿por qué no puede haber igualdad? Incluso muchos cristianos se sorprenden de que otros cristianos hoy día defienden la homosexualidad. Y es curioso. Amigo, hermano que me escucha, hay un adoctrinamiento que llega a todas las masas, incluso a las iglesias, a los cristianos. Porque a diferencia de los cultos que podemos transmitir 2 o 3 horas a la semana, la gente se pasa cientos de horas a la semana viendo contenido que lamentablemente no es favorable. Así que, ¿qué contenido es bueno y qué contenido es malo? El peligro de esta época es que te lo mezclan. Te ponen contenido bueno y malo juntos. Tú vas a ver una serie, te voy a poner un ejemplo. Hay una serie que se llama Anne con E. En Netflix, por ejemplo, por ponerte una.
defiende lo que es la igualdad racial, por ejemplo, en relación a personas de color. Y eso es justo y es noble. Todos somos iguales delante de Dios, negros y blancos. Pero al mismo tiempo, entonces ponen la lucha con el tema de una persona que tiene una relación con otra persona del mismo sexo. Entonces, cuando te mezclan una cosa que es correcta con otra que no lo es, lo ponen a la par para que tú creas que es la misma lucha y que es la misma cosa. Hay mucha sutileza en este sentido. Entonces se combinan las luchas de una cosa y se mezclan con otra y te ponen una verdad de un lado y una mentira del otro para que tú absorbas todo ese contenido. Pero entonces surge el gran y el segundo tema en este aspecto, y es que se requiere de mucha madurez para tú entender qué es bueno y qué es malo. Se requiere madurez y eso es lo que no tenemos hoy, eso es lo que nuestra generación no tiene. La gente no sabe discernir qué es bueno y qué es malo y qué se esconde detrás de todas estas películas y toda esta corriente y toda esta música. Y a veces hay un simple pañuelito verde que te guinda o que te pones, ni siquiera sabiendo qué se esconde detrás de toda esa ideología y qué se entrama detrás de todo esto. Por eso lamento que este video sinceramente se haga algo, pero necesito explicarte esto, necesitas entender esto. Porque es serio. Y si tú no sabes, si tú no tienes la menor idea de cómo juzgar qué es bueno y qué es malo, tú puedes asumir y absorber cualquier cosa como bueno. Y eso está pasando con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes e incluso los adultos. Viendo películas y contenido y ni siquiera sabe discernir qué es correcto o qué no es correcto. Qué es bueno, qué es malo. Qué se esconde realmente detrás de X o Y película o contenido que estás mirando y que te está afectando psicológica, emocional e intelectualmente. Y luego eso va a determinar tus acciones. Y por eso mucha gente al final termina saliendo con cosas que, wow, sorprendente. Hay una tercera cosa que tú tienes que entender y es que Satanás tiene una agenda bien definida, bien elaborada y él quiere el mal para ti. Él quiere el mal, ese es su meta, ese es su propósito, que te vaya mal en la vida. Y créeme que él tiene una agenda muy planificada, muy elaborada. Y él sabe cómo hacer que te vaya mal. Por eso tienes que estar pendiente que estás en una guerra con el enemigo. Y el enemigo quiere afectar tu conducta y tu forma de hacer las cosas. Porque él sabe que te va a dañar si tú le crees y le crees a sus mentiras, ¿no? Y lo cuarto, yo diría que lo más peligroso, y es la parte que quizás nunca se toca, nunca se habla, y es que hay una cantidad enorme de personas con buenas intenciones creyendo que están haciendo lo correcto y no saben que son instrumentos del diablo y que están profundamente equivocados. Y yo te lo voy a repetir, yo necesito que tú lo escuches y lo entiendas. Hay una cantidad enorme de personas con buenas intenciones, personas que creen plenamente que está haciendo lo correcto, pero que lamentablemente no saben que están siendo instrumentos de Satanás y quieren ayudar, quieren colaborar. Es el pensamiento del hombre de ahora, del hombre moderno, del hombre de la actualidad. Y te estoy hablando de personas como los que dirigen la ONU, los foros de la ONU. Te estoy hablando de las personas que defienden el aborto. Te estoy hablando de la gente el feminista, de la gente LGTB. Te estoy hablando de maestros en las universidades que tienen una buena intención aparente. Quieren lo mejor para ti. Quieren que tú no seas retrógrada, que tú no seas una persona que te quedaste en el pasado, en la Edad Media. Gente que tiene una buena intención, pero no saben que están equivocados. Te estoy hablando de periodistas, te estoy hablando de cineastas que crean películas, te estoy hablando de músicos y artistas que están cantando cosas hoy que piensan que es lo correcto y que con eso están aportando a la libertad. Y no saben que eso nos hace más esclavos. Te estoy hablando de editoriales, de gente que escribe. Y eso es lo serio de este caso, porque es un caso serio y difícil de manejar. Y esta gente está bien intencionada. Yo no sé si tú has tenido maestros en la universidad que plenamente defienden una postura porque ellos entienden que es lo correcto. Y es justamente ahí donde está el gran problema, porque esta gente pensando que está defendiendo lo correcto, nos está haciendo daño. Y para yo explicarte cómo se llega a este pensamiento y cómo el intelectual y cómo los hombres de hoy, quienes dirigen la sociedad, quienes crean las agendas, quienes crean los libros de texto, que son este grupo de gente, ¿no?, que marcan las ideologías, el pensamiento colectivo de la gente, se gesta en ese mundo filosófico que luego se plasma en todos los contenidos que tenemos, películas, libros, todo. Y yo hice una pequeña fórmula, una fórmula en la que yo trato de explicar de manera sencilla todo este entramado que se ha dado en los últimos 500 años después del Renacimiento para acá. Hay una fórmula, te la voy a escribir acá para que la entienda, para que la vea. Y yo quiero que le pongas atención a esto. Primero es que
el orgullo, más el odio, más la mentira, multiplicado por el diablo, por Satanás, la serpiente antigua, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Eso es igual a un instrumento en las manos de Satanás para adoctrinar a las masas. No sé si lo entendiste. Voy a tratar de explicártelo lo más simple posible. El orgullo más el odio más la mentira multiplicado por Satanás, eso da como resultado un instrumento, una persona, ¿no?, que se convierte en un instrumento en las manos de Satanás para adoctrinar a las personas. Y aquí es donde entra el gran problema y la gran dificultad de todo esto, porque cuando tú tienes esta combinación, y esta combinación Satanás la afecta en todo, por eso estas tres primeras cosas se multiplican por Satanás, porque Satanás afecta el orgullo, Satanás afecta el odio y Satanás afecta la mentira. Esto entonces se magnifica el problema. Y te voy a explicar en qué consiste esta fórmula y te voy a explicar cada detalle para que tú puedas comprender lo que te estoy diciendo. Primero comencemos con el orgullo. El orgullo es propio del ser humano después del pecado y el orgullo es tu rebelarte en contra de Dios. Ese deseo que te nace desde adentro de ir en contra del sistema, de ir en contra de Dios, de ir en contra de lo que Dios ha hecho y de su plan y su propósito para tu vida. Eso es orgullo. El orgullo hace que tú te rebeles en contra de Dios. Y ese orgullo siempre ha estado ahí después del pecado. Eso no es nuevo, eso siempre ha estado ahí. Ahora, el orgullo o lo sometemos o lo enaltecemos, pero está ahí natural. Y si el orgullo encuentra la mínima cosa para subir y bajar la idea de Dios, va a pasar. Bien, el segundo elemento que te menciono es el odio. Y esto es importantísimo que lo entiendas. ¿Qué es el odio? ¿Qué tiene que ver con esta parte del odio? Bueno, el odio es un rechazo a los abusos que presentó la iglesia y los males que la iglesia produjo durante el periodo de la Edad Media y el resto, bueno, de la historia ahí para atrás, de la Edad Media para atrás. Y quiero que entienda esta parte. La Edad Media, la historia se divide en varias etapas fundamentales. Bueno, está la Edad Antigua, primero la prehistoria, luego la Edad Antigua, luego entra la Edad Media, en el 470 y tantos por allá, y llega hasta el siglo XV, la Edad Media. Sobre todo durante esa Edad Media, que lo que más regira a la Iglesia Católica, el cristianismo católico, ¿no? La Iglesia le hizo mucho daño a la humanidad, detuvo el desarrollo económico y todo estudioso, toda persona intelectual sabe que esos años fueron atroces para la humanidad. Fue terrible. La Inquisición y todos los males que trajo consigo la sociedad. A esto se le mezcló lo que era la monarquía, donde reyes eran los que gobernaban y luego estaban los vasallos y esta élite se mantenía en una cúspide, ¿no?, donde era intocable aparentemente y solamente dependía de tu familia, de quién tú eras. Y luego estaba la burguesía o los señores feudales que estaban en la cúspide arriba, los grandes dueños de tierra. Y esto creaba una gran desigualdad entre los pobres y los ricos. Esa es la sociedad que vemos en las películas medievales y siempre se ilustra, se presenta de esta manera. Así que estos tres aspectos eran fundamentales y eran lo que determinaron la Edad Media, bueno, la monarquía, la burguesía y el poder que tenía la iglesia, en especial la iglesia católica. Gracias a Dios la reforma marca una diferencia, ¿no?, con este tipo de iglesia. Entonces, cuando llega la Edad Moderna, que es la época, el periodo que sucede después del Renacimiento, después del siglo XV, esa Edad Moderna viene tratando de implementar un sistema que vaya totalmente en contra de estos tres sistemas, la monarquía, la burguesía y la iglesia. Odio lo que ese sistema retrógrada pasado le hizo a la humanidad y no quiero saber de eso. Ese es el pensamiento moderno. Es ahí donde se gesta la idea del hombre moderno que llega hasta la edad contemporánea, hasta nuestra fecha. Se fundamenta en ese odio, ese rechazo a lo que la iglesia había hecho. ¿Y qué es lo que se produce aquí? Aquí se produce un trauma. Es como el caso cuando una niña, por un hombre, cuando esa niña crece, piensa que todos los hombres son malos. Como la iglesia que representaba a Dios traumó a la humanidad, le provocó un daño, la humanidad pensó, bueno, todo lo que tenga que ver con Dios es malo. Así que lo rechazamos por completo. Nada que ver con esto. Y en ese sistema, en esa vida del hombre moderno, y con este odio rampante a todo eso, busca la forma de rechazarlo a como dé lugar. Este odio
como esas eran las cosas que marcaban la base de la sociedad, la iglesia, la monarquía, la burguesía, todo esto, sistema económico, todo, había que buscar otro sistema porque le había hecho daño a la humanidad. Así que el Renacimiento se caracteriza por este auge de nuevas ideas, de nuevas formas de cómo vamos a regir al mundo, porque este sistema nos hizo daño por mucho tiempo y no lo queremos. Odiamos esto, y a eso me refiero con odio. Y ese odio, en cierto aspecto justificable, lógicamente, pero se basó en unas mentiras y unas falacias que trataron de sacar de escena principios que no podían sacarse. Y eso es lo que nos ha hecho tanto daño hoy día. Y eso lleva al tercer aspecto, la mentira. La mentira se definió, yo voy a mencionar 3 aspectos de mentira por cuestión de tiempo, que yo diría que fueron una de las cosas básicas que enseñó el mundo moderno y que marca las bases del hombre intelectual de hoy, que es el que trabaja, el que está en los foros, el que está en la ONU, el que crea los currículums educativos, es ese hombre intelectual. Y ese es su ideal, eso es lo que caracteriza su mente. Y eso tenemos que entenderlo. Y aquí entra esa gran mentira, y la primera mentira es: Dios no existe. Con esta mentira se trataba de desvincular de la iglesia, que fue la primera parte que te mencioné. Dios no existe. Si Dios no existe, la iglesia no es necesaria, por lógica. O sea, si la iglesia me ha hecho daño, ¿cómo yo elimino la iglesia? Bueno, eliminando aquello por lo que la iglesia existe. ¿Por qué la iglesia existe? La iglesia existe por Dios. Así que digo, Dios no existe, la iglesia no va a existir. Entonces se comienza a trabajar un idealismo, una forma de pensar donde la iglesia no entra en escena. Ahora, ¿cómo quitamos la iglesia de escena? Lógicamente, cuando la humanidad, todo te lleva, te apunta a un Dios existente. Bueno, había que buscar la manera de decir que Dios no existía. Así que surge la teoría de la evolución. El Big Bang se tergiversa de su idea original y se convierte en una teoría contraria. Y se hace lo posible por presentar esa mentira. Así que el hombre moderno nace con ese concepto en vista de que quiere rechazar la iglesia. No porque lógicamente, empíricamente, tú puedes llegar a la conclusión de que Dios no existe, porque no hay manera, la naturaleza, la ciencia, todo te va a llevar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando una persona está traumada, está dolida? No piensa razonable y lógicamente. El dolor, ese raciocinio frustrado del ser humano es lo que lo lleva a la idea de que Dios no existe. Y yo no sé si tú entiendes ahora el porqué de ese ateísmo. La segunda mentira que se le vende o que se trata de gestar, que todos los filósofos de esa época comenzaron a gestar, era la libertad. ¿Qué significa ser libre? Porque el hombre se creó el ideal que después de la Edad Media, con el Renacimiento, el hombre iba a ser libre. Y esa libertad implicaba una libertad en todos los aspectos, sobre todo una libertad de que no hubieran trabas ideológicas, que no haya nada que pueda limitar el pensamiento, la creatividad. Y de allí, bueno, surgen todos esos cuadros que ustedes ven que tienen todas esas figuras, y el arte tiene un efecto grandísimo en ese sentido, la música, todo. Porque se cambia la manera de pensar, ya no hay tabúes, ya no tiene que haber un estándar estricto de cómo tienen que ser las cosas. Ya una figura no tiene que ser perfecta, así que los rostros se hacen desfigurados, todo. Porque se comienza a cultivar la creencia de que la libertad es que no hayan tabúes, que no hayan estándares en ningún aspecto, ni siquiera en el arte. Entonces, esa idea de libertad, lamentablemente, afecta tener principios bíblicos, tener a Dios, tener todos esos absolutos que regulaban la moral y la conducta del ser humano. Así que de ahí viene ese concepto de libertad. Ahora, luego de esto, entra también lo que es el tema de verdad. ¿Qué significa? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Esa es otra gran mentira que ha afectado mucho y hoy día afecta más que nunca. La verdad se presentó como algo subjetivo, algo relativo. Puede ser o no puede ser. Y este concepto de verdad, que es el que más se maneja hoy en la actualidad, un mundo totalmente relativo, nada, si algo es verdad para ti, bien, si para mí no hay problema, porque entonces tenemos que liberarnos de todos esos tabúes y todos esos estándares que encierran y cautivan al hombre. Ese es el concepto. Y esas 3 mentiras, y agregándoles otra más y otras que tienen que ver en el aspecto político para derrocar lo que fue la monarquía, no necesariamente malos, muchos de estos movimientos fueron muy buenos, cabe destacar, y dieron buenos aportes a la democracia, a la igualdad y a muchas cosas. Pero en cuanto a los aspectos morales, llevó al hombre a un desenfreno, a un hombre sin propósito, sin Dios, sin principios absolutos, como explicaba en el video pasado. Entonces, todo esto nos ha afectado. Y cuando tú esas 3 cosas las multiplicas por la influencia demoníaca, por Satanás, que utiliza estas ideas,
¿dónde crees que vamos a llegar? ¿Dónde crees? Y de ahí es donde se nutre todo esto. Y el hombre intelectual de hoy ese es el proceso que ha tenido en su mente. Y es por eso que te digo, la situación es muy seria, porque esta gente hace esto pensando que está haciendo lo correcto. Todos estos ideales, claro, nos llevaron a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin lugar a duda, cuando tú le enseñas al hombre que no tiene dignidad, que su valor radica en una evolución y que es un animal, que un grupo evolucionó mejor que el otro, era lo que creía Hitler, la Alemania nazi, el racismo, la segregación en Estados Unidos, todo fue producto de esas ideas. Porque ya si el ser humano no viene de Dios y es producto de una evolución, pues, ¿qué valor tiene? Entonces ahí viene toda esta matanza, todo este genocidio y toda una serie de catástrofes, porque el hombre, sobre todo del siglo XIX, pensaba que ya para el siglo XX todos estos tabúes iban a desaparecer. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, vienen una serie de organismos a tratar de regular para que no vuelvan a haber guerras, y se comienza a consensar y se entiende que tenemos que llevar a la gente a una educación y a un nivel de entendimiento que pueda dejar estos prejuicios que hicieron tanto daño. Y creando todo esto es donde se crean las agendas, donde se crean los ideales políticos, donde se crean los libros de texto, donde se crean los contenidos y las bases filosóficas, ¿no? Para regir al mundo y enseñarle a la gente que esa es la forma de vida correcta. Y como eso es lo que está en la cúspide de la intelectualidad para el desarrollo bueno del mundo aparentemente, eso es lo que se enseña. Y la gente lo hace con la intención de creer que está haciendo lo correcto. Y no se dan cuenta que cuando nos olvidamos de Dios, que es el primer principio para nosotros mantener la paz, el temor a Jehová, ese es el principio de la sabiduría. Lamentablemente la gente no entiende esto. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar, es ahí donde nosotros tenemos que hacer énfasis. Por eso hoy día tú ves un presidente que quizás no ha sido tan influenciado y llega con una buena intención a un gobierno queriendo hacer cosas buenas, pero está asesorado de una serie de intelectuales que este es el pensamiento que tiene, y tú te preguntas al final, ¿cómo es que termina apoyando estas prácticas? ¿Cómo es que termina aceptando esta serie de tendencias y corrientes que son totalmente contrarias a la Biblia? El objetivo es desempoderar a la familia y a la iglesia para que el adoctrinamiento lo puedan dar ellos a través de la educación, por medio de políticas públicas que obliguen a los maestros, ¿no?, a enseñar un contenido X específico. Si todos los intelectuales y la gente de buen entendimiento y los países europeos no te dicen que todo esto es lo correcto y que todo esto es la manera de pensar coherentemente, ¿qué va a pensar la gente? Fácilmente va a terminar convencido, fácilmente se va a inclinar a esas tendencias. ¿Cuál es la conclusión de esto? Yo quiero que tú consideres, ¿estás consciente de lo que se está gestando en el mundo y de cómo funciona el mundo? ¿De cómo funcionan las ideas en el mundo? ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente cómo es que se gestan los pensamientos, las ideas para crear los libros de texto con los que educan a tus hijos? ¿Cómo se gestan las películas y bajo qué ideales se crean las películas? ¿Estás consciente de eso? ¿Bajo qué ideales se gesta la música? ¿Por qué esta gente apoya ciertas tendencias musicales? Y esa es la gran pregunta. ¿Estás haciendo guerra espiritual? ¿Estás consciente de todo esto que está pasando? ¿Estás consciente de lo que se está metiendo en tu casa a través de lo que lee, de lo que estudia? ¿Estás enfrentando estas ideologías? ¿O simplemente eres una víctima más de este sistema que te está adoctrinando y que te está moldeando, te está desconstruyendo para construirte de acuerdo a sus ideales, a lo que ellos piensan? Es más serio de lo que te puedes imaginar, sin lugar a duda. Así que te desafío a que compartas este video con la gente que tú entiendes que necesita escucharlo, con la gente que tú estás consciente que tiene una necesidad y quizá está siendo víctima de este sistema y de este adoctrinamiento colectivo. Mi meta es que la gente pueda entender esto y que la gente pueda hacer una verdadera guerra espiritual. Dime qué piensas acerca de este video. Me gustaría conocer tus comentarios. Así que, por favor, dale me gusta, compártelo, como te digo, con todo el mundo. Y compártelo con aquellos que consideras que son espirituales y con aquellos que quizás no tanto. Dios te bendiga.